Entonces, vamos a, a platicar acerca de la farmacología. Les decía, esta materia es muy padre. Vaya, nos vamos a adentrar en muchos procesos desde, ¿no? De conocer cómo se elaboran los fármacos, cuál es la forma correcta, ¿no? Porque algunas cosas nos generan efectos secundarios, o cómo es, porque no dice ese dicho, ¿por qué el fármaco sabe que si me duele el analgésico sabe que me duele la parte interna del dedo gordo del pie izquierdo, cuando yo me tomo la pastilla, cómo sabe exactamente qué es ahí, ¿no? Entonces vamos a revisar a lo largo de todo esta primera sección, todos esos procesos por los del cual los fármacos, primero, cómo se forman, cómo son creados, y finalmente, cómo son esos procesos mediante los cuales el fármaco interacciona con nosotros y desde el punto desde que lo administramos hasta que lo eliminamos, y pero también cómo ese fármaco interactúa a nivel celular y a nivel biomolecular para poder desarrollar o generar el efecto terapéutico que estamos buscando. ¿Vale? Pero entonces, primero que nada, vamos a ver lo básico. A ver, las definiciones iniciales. Generalidades, ¿no? A ver, vamos a ver. Alguien de la lista, rápidamente. A ver, Lupita Bonilla. Lupita Bonilla, ¿estás ahí? Lupita. Mírala, nos ofreciste un tutorial y todo. ¿Y dónde está Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? Airi. ¿Estás? Ya, profe, es que no tenía mis audífonos cerca, permítame. Ya, aquí ando. A ver, pasa, acuérdate, hay que prender la camarita. Nada más rápido en lo que te toca la ejecución. A ver, Lupita, dime, para ti, así, lluvia de ideas, ¿qué es un fármaco? Conceptos, no definición, conceptos, lluvia de ideas, ¿qué es un fármaco? Ajá, ¿qué es un fármaco, Lupita? Ya no te escuché, se me fue a mí. ¿Un medicamento? Un medicamento. ¿Qué más? Otra palabra. Mm, A ver, ¿qué más? Lo más básico primero. Habrá que definirlo, ¿no? ¿No? Dale, Lupita. A ver, Adriana. Dice, ahorita, a ver, Adriana, ¿qué es un fármaco para ti? No, estás silenciada. Es una molécula bioactiva con una configuración y estructura química Una que, molécula. ajá, Aquí, acuérdate, no queramos definición. Estamos hablando de pura lluvia de ideas, ¿no? A ver, Rafa, platícanos rápidamente, en vivo y a todo color. Lo que lo escribiste, pero acuérdate que necesitamos participar. Pues lo que puse que era una sustancia que sirve para aliviar o prevenir alguna enfermedad Ok, o algún dolor en la zona. sustancia, muy bien. Mira, no sean mal, Litza y los demás. Yo sé que quieran participar, les agradezco mucho, pero vamos, si no nos hacemos bolas con esto, hay que llevar un poquito de orden, ¿vale? Les voy preguntando y ya, todos van a tener las mismas oportunidades de participar, no es mal plan, no nos desordenamos. A ver, Itzeli, ¿qué es un fármaco? Lluvia de ideas, palabritas. Una sustancia química que ayuda a aliviar alguna enfermedad. Ok, muchas gracias. Entonces, a ver, si vimos en ahorita seguimos porque todavía tenemos que aclarar varios conceptos. Aquí nos pusieron, fíjense, nos dijeron, Lupita nos dijo que era un medicamento.
Medicamento. Luego, Adriano nos dijo que era una molécula. Pues primero hay que empezar desde la esencia, ¿no? Molécula. Y algo que nos dijo Rafa, que es una sustancia. Itzeli nos dijo que era una cuestión química. ¿Sale? Ahí vamos bien. Primero, evidentemente, acuérdate que una molécula, pues es una situación un tanto más simple, ¿no? En orden de complejidad. Pues un fármaco tiende a ser más complejo. Entonces, cuando unimos varias moléculas de diferentes características, se forma una sustancia. Entonces, pues creo que sí podría quedar en nuestra definición la palabra sustancia, ¿no? Sustancia. Sustancia. Ahora, esta sustancia, cuando hablamos de química, pues todas las sustancias son químicas, ¿no? ¿O me equivoco? Todo tiene, la química estaba envuelta en todo la estructuración de las cosas del tanto... Correcto, doctor. ¿Mande? Correcto. Todas las sustancias son químicas. Son químicas, ¿no? Más bien entonces, ¿cómo encontramos esas sustancias en nuestro ambiente? Algunas las encontramos de manera qué y de manera qué. Algunas ya las encontramos u otras las creamos. Unas son de manera natural y otras artificiales, ¿no? Exactamente. Entonces, es una sustancia que puede ser natural o, si está fabricada por nosotros, sintética, ¿no? Natural o sintética. Lo podemos encontrar todas las sustancias en la naturaleza ya creadas o la crea el ser humano. Ahora, esta sustancia natural o sintética, cualquier sustancia natural o sintética que está en el ambiente creada por el ser humano o por la naturaleza, ¿va a tener algún efecto en el cuerpo humano? Sí. ¿Toda? ¿Cualquiera? Sí. Sí. Entonces, para que sea un fármaco, dice aquí, sustancia que no sea alimento. Ahorita vamos a ver. Sustancia natural o sintética que tiene efecto en el ser humano. ¿Vale? ¿Les parece la definición? Un fármaco, sustancia natural o sintética que tiene efecto en el ser humano. ¿No? Porque habrá sustancias, por ejemplo, hay ejemplos, ¿qué te gusta? ¿No? Una pintura, ¿no? Te la puedes estar interactuando con ella. Hay pinturas que pueden ser corrosivas y te lastima, tiene un efecto negativo. Hay sustancias que te la puedes tomar y te da un efecto muy exagerado. Entonces, sustancia natural química, sintética, natural o sintética, perdón, que tiene efecto en el ser humano. Así como generalidad, que ahorita veremos. Ahorita aclararemos un puntito que dice Karen, que no sea un alimento. A ver, yo te pregunto, Karen, si tú ahorita te tomas un cafecito, ¿no? Estás echando tu cafecito, o un jugo verde, ¿no? Tú eres, creo que bueno, o sea, he visto que algunas veces traes tus jugos ahí. Tomas un juguito verde. ¿Ese juguito verde es una sustancia natural o sintética? Natural. Natural. Bueno, yo le pongo otra cosa sintética. Bueno, digamos que nada más te haces tu juguito de el jugo verde, ¿no? Entonces es natural, ¿no? Ahora, ¿para qué te tomas ese jugo verde? Porque sí. No, pues estamos mal, si nada más te lo tomas por tomarlo. Según dice, ¿no? Que los jugos verdes contienen muchos antioxidantes, que tienen muchas sustancias que te hacen, ¿no? Aparte de que, porque sabe chido, que tiene antioxidantes y que tiene algunas sustancias benéficas para el cuerpo, ¿no? Nutrientes muy fuertes, ¿no? Entonces te pregunto,
Karen, ahí está tu jugo verde, mira, y te lo estás tomando ahorita, la tiene. A ver, Karen, entonces, si ese jugo verde es natural, no lo logras, es un alimento, te lo estás comiendo como un alimento. ¿Funcionará como un fármaco? ¿Tiene un efecto en tu cuerpo ese jugo verde? Ya no te escucho, Karen. Pues sí, porque tiene un efecto en el cuerpo. Pues tiene un efecto. Entonces, fíjate. Perdón, porque esto me volvió a salir. No sé qué le está pasando al internet. Entonces, fíjate la diferencia. Tú te estás tomando un jugo verde que dices es un alimento, pero si tiene un efecto metabólico en el ser humano, puede ser considerado un fármaco. Cuando tú te tomas un té de manzanilla, que te lo tomas para el dolor de panza, del estómago, ¿ese té de manzanilla es un fármaco? Sí, porque tiene un efecto en tu cuerpo. Va a quitar el dolor de panza. Te quita la inflamación y la motilidad del intestino. Entonces verán cómo muchas sustancias que para nosotros podamos decir, ay, es algo, es un tecito, un cafecito, un juguito, una malteada ¿no? Que te dicen que es parte de un fármaco. Y entonces, al tener interacciones con nuestro cuerpo humano, hay que saber si esas interacciones pueden ser benéficas o no. Pero bueno, ahorita estamos en la generalidad. Estamos hablando de cualquier sustancia que pueda interactuar con el cuerpo humano, sea de origen sintético o natural, va a ser considerada un fármaco. Ahora, vamos a la otra. ¿Qué es un medicamento? A ver, alguien que levante la manita. ¿Qué es un medicamento? A ver, Adriana. Doc, ¿podría repetir la de fármaco, por favor? Entonces, fármaco es una sustancia natural o sintética que tiene un efecto en el organismo humano, obviamente. Se puede decir que el medicamento es una sustancia con propiedades para un tratamiento en específico. Aquí entonces, fíjate, ya le diste al clavo. Aquí vamos a tratar de hacer una definición de acuerdo a lo que vamos a... Sustancia que tiene como fin un tratamiento. Ok, a ver, Ivana, ayúdame otro poquito. Ivana. Pues eso sí es una sustancia química. Una sustancia. Perdón, no sé por qué me está saca y saca. Ok, Ivana, a ver, sustancia. Acuérdate que estamos hablando que la sustancia es química, es una situación hasta cierto punto, Bueno, es que se cortó todo. entonces el medicamento puede ser una Era una sustancia que, sustancia química para alguna cura, pues es como una cura más eficiente, o no sé cómo decirlo. ok, ahí vas. Entonces fíjate, hablamos de fármaco como una sustancia química, una sustancia natural o sintética que hace interacción con el cuerpo humano. ¿Cuál es la diferencia con un medicamento? Bueno, que el medicamento, acuérdate, un fármaco podría tener un efecto negativo o benéfico, ¿no? Por ejemplo, vamos al ejemplo que decía, que veamos del jugo verde de Karen. Si te tomas un juguito a lo mejor diario, pues te ayuda a tener vitalidad, te ayuda a tener una digestión adecuada, todo chido y bajo control. Pero ¿qué pasa si Karen se emociona y empieza a tomar 5 jugos verdes al día? Eso que le puede hacer benéfico en un momento, se puede convertir en algo contraproducente, ¿no? Incluso hasta podría intoxicarse. Ahora, en el caso de un medicamento, entonces ahora sí, si hablamos de la misma definición que estábamos platicando de fármaco, es una sustancia que puede ser también natural. Hay fármacos que pueden ser, hay medicamentos que son obtenidos de manera natural. Ya la mayoría son sintéticos, pero todavía los existe.
sintético, y aquí dijeron la palabra clave. ¿Para qué son creados los medicamentos? Para tener un efecto terapéutico. Es decir, para tratar de curar alguna enfermedad. Ok, Tona. ¿Sale? Entonces, para tratar de curar una enfermedad. Cuando hablamos de efecto terapéutico, es para tratar de restablecer la salud en un paciente. Aquí el medicamento ya va enfocado a esa sustancia, el medicamento va a un fármaco. ¿Sí me explico? Pero ese fármaco que va en el medicamento ya tiene un fin específico. Tiene un fin de efecto terapéutico. Y entonces, cuando hablamos de efecto terapéutico, es restablecer la salud del paciente, que puede ser restablecerla al 100% o para ayudarle a mantener su salud. Por ejemplo, si tú te enfermas de una infección bacteriana, ¿no? Tienes unas bacterias, una infección que te está generando, córrele que te alcanzo, el médico te da un medicamento que es un antibiótico, mata a las bacterias y regresas a tu estado de normalidad. Pero lo otro, por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes que ya desafortunadamente no producen una adecuada cantidad de insulina. Entonces se crea la insulina de manera sintética y se administra al paciente para que esa insulina le ayude a generar el aprovechamiento de la glucosa de manera normal, ¿no? Entonces ya no vamos, el paciente va a tener que tomar ese tratamiento para toda la vida. Entonces hay un efecto terapéutico que puede ser para restablecer la salud al 100% o para mantenerla lo más cercanamente posible a lo normal. Entonces ahí va de la mano. Un fármaco, cualquier sustancia que tenga efecto en el cuerpo. Ese efecto puede ser benéfico o no. Y dependiendo de la cantidad. El fármaco puede ser cualquier sustancia, hasta un alimento. Medicamento, ahora sí, ya es esa sustancia, ya es ese fármaco que es creado profesamente para tener un efecto de cuidado de la salud. Ahora entonces, ¿qué vamos a estudiar? Ahora, bueno, perdón. ¿Qué es una droga? ¿Qué es una droga? A ver, que levante la Es mano. una sustancia que ya se hizo adictiva. A ver, aquí ya dice que tiene primera, digamos, Una sustancia que genera efectos en el cuerpo, pero que ya se hizo adictiva. a ver, primero, a ver, adictivo, sale, a ver, Itzeli ya participó, vamos a darle chance a alguien más. Adriana, nos va a darle chance a los demás, ya tienen su participación el día de hoy. Abner, a ver, ¿qué es una droga? ¿Ya me escucha? Ya. Es que me falló. Pues Sí, perfecto. muchas veces puede ser el sinónimo de un medicamento porque también los medicamentos son drogas. Por ejemplo, los calmantes de dolor. Depende del uso que se le emplee. Por ejemplo, hay gente que se droga con, pues sí, con calmantes de dolor que son muy fuertes como ¿cómo se llama este? El clonazepam, el diazepam y todos esos. O sea, depende del enfoque que tú le des. Ok, gracias, Abner. A ver, Ale. Yo digo que son sustancias que van a modificar el funcionamiento del cuerpo. Fíjate, ok. Ok, y a ver, una pregunta. ¿Un medicamento modifica el funcionamiento del cuerpo? Si tú tomas un analgésico para el dolor, ¿modifica el funcionamiento de tu cuerpo? Sí. Sí, también. Entonces, fíjate, aquí la diferencia. En el término en inglés, drug, hasta lo tiene el drug, engloba fármaco, medicamento y droga. No tienen una distinción. De hecho, ves que hay su famosa FDA, Drug Administration. En español sí lo podemos diferenciar, nada más que hacer las aclaraciones pertinentes, fíjate. Entonces, una droga
a fin de cuentas también puede ser, es un fármaco, es una sustancia natural, ¿no? Encontramos drogas de manera natural, la marihuana, la amapola, el opio, ¿no? La goma de opio, son naturales. El hachís, El hachís puede ser el también MDMA, bien. sintética, ¿no? Puede ser sintética, como las metanfetaminas, la heroína, etc. Pero ¿cuál es la El famoso característica? MDMA, ¿no, Doc? También. También. ¿Cuál es la característica de esta sustancia natural? Sí modifica, esta sustancia natural o sintética, sí modifica el metabolismo del cuerpo como un medicamento. ¿Cuál es el asunto aquí? Que genera primero dos cosas. Una alteración del metabolismo y lo otro, como decía Adner, o como decía también Ana Karen, generan dependencia. Dependencia tanto psicológica como física. En algún momento vamos a tocar esto. Y fíjense, muchas veces, ahora, pregunta, fíjate, un medicamento, ¿puede volverse droga? Sí. Claro que sí. Sí, doctor. Y fíjate, el ejemplo que nos puso Abner, ¿no? Los ansiolíticos son medicamentos que se utilizan para la ansiedad, para poder descansar, por algunas cuestiones de estrés excesivo, etc., etc. Son medicamentos que han ocupado mucho y que técnicamente y históricamente son medicamentos que el paciente genera, esos medicamentos pueden generar dependencia física, o sea, el cuerpo lo pide, así como el alcohol, ese tipo de, ¿no? Las metanfetaminas, la marihuana. Pero también hay dependencia física que a veces pensamos que no es una adicción. Por ejemplo, ustedes conocen a alguna persona, ¿no? Que les dice, es que yo todos los días, para que pueda andar a caminar, que no me duela mi rodilla, me tomo mi paracetamol o mi diclofenaco. Todos los días me lo tomo. Sí, doctor, he escuchado. La mayoría de ancianitos, pues. Exacto, y hasta te O dicen, bebidas, o Y hasta- bebidas energetizantes también. o bebidas energetizantes, y te dicen, es que si no me la tomo, no me siento bien. ¿Te escucho? Profe, también Ajá. serían las personas que toman medicamentos para dormir. Exactamente, entonces fíjate, un medicamento o una sustancia natural puede ser de generar dependencia física o psicológica y que genera alteración del metabolismo. Cuando eso sucede, esa sustancia recibe el nombre de droga. Y entonces puede haber sustancias que fueron creadas ex profeso para eso, como las metanfetaminas, ¿no? O como el MMDA y como todas esas, ¿no? Que son creadas, el crack y todas esas cosas, son creadas ex profeso para generar dependencia y alteración del metabolismo. Pero hay sustancias que pueden ser, digamos, creadas para un efecto benéfico y que por un mal uso o una dependencia psicológica se vuelven drogas. Entonces, como decían, te puedes hacer dependiente al paracetamol, al ibuprofeno, te puedes hacer dependiente a tomarte tu Vive 100, tu Herbalife, todo. Si todos los días dices, es que si hoy no me tomé, tú puedes hacer hasta incluso dependiente. Una de las drogas más abundantes y más comunes es el azúcar. La gente dice, es que si no me tomo mi licuado de chocolate todos los días en la mañana, no me siento bien. O el café, por ejemplo. A ver, Manuel. Pero, por ejemplo, Doc, eso ya sería una dependencia mental, no ya más que Exacto. física, de Ajá. tomar, no sé, tomar un paracetamol porque si no se va a sentir mal. Y Exacto. si no se lo toman, no se siente mal, pero si se lo toman, pues no pasa nada porque va a ser lo mismo. Exactamente, es una dependencia psicológica. Y entonces cuando nos toque ver esta parte, perdón, Diana, tenías levantada la mano de hace rato y no te la di la palabra. No, es que iba a decir que también era una sustancia sintética, pero ya la había puesto. Ok, sale Diana, gracias. Y entonces, les digo, a veces tendemos siempre que la droga puede ser una sustancia, digamos así, las que conocemos en las películas y todo, ¿no? Cualquier sustancia puede volverse una droga. Depende del enfoque en el que el paciente lo utilice y lo dé. Pero sí, verás cómo bueno, decía aquí hace rato Manuel,
se dará cuenta que no le pasa nada. No, verás que, por ejemplo, hay personas que si no le das su café, y a lo mejor, y le puedes dar hasta un café completamente descafeinado, se tranquiliza, se ponen nerviosos, se ponen de malas, se ponen todo. Y eso sucede por la dependencia psicológica. ¿Cuál es más complicada de eliminar? La psicológica. Cuando la veremos, habrá un apartado más adelante de, la abstinencia, veremos más adelante un apartado de la desensibilización, cuando hablamos de cómo pacientes que son, que caen en el abuso de sustancias, puede quitárseles esa dependencia física, pero la más problemática es la dependencia psicológica, ¿sale? Ok, entonces, una vez aclarado el punto, veremos, pareciera que es lo mismo, pareciera ambiguo, pero sí es necesario que podamos hacer una distinción entre lo que es el fármaco, el medicamento y la droga. Nosotros en este momento vamos a estudiar prácticamente todo lo que tiene que ver con la utilización de los fármacos, pero siempre en virtud de un aprovechamiento benéfico, ¿sale? Pero prácticamente todo lo que estudiemos a lo largo de este curso se aplica para cualquier sustancia. Cuando hablemos de procesos farmacocinéticos, farmacodinámicos, procesos de hipersensibilización, desensibilización o alergia a los fármacos, aplica realmente para cualquier sustancia con la que estamos en contacto. ¿Sale? Y entonces veremos que la farmacología entonces, la farmacología como tal, es una ciencia, es una ciencia que se va a encargar de ¿qué? De estudiar todas aquellas sustancias naturales sintéticas que interactúan con el metabolismo humano. Entonces aquí lo vamos a poner. Entonces la farmacología es aquella ciencia que se encarga de estudiar las sustancias tanto naturales, perdón por la O, como sintéticas, que tienen un efecto benéfico o perjudicial para el ser humano. Entonces, en pocas palabras, va a estudiar los mecanismos de cómo se da esta interacción. ¿Sale? Porque habrá un apartado que hable incluso de las drogas adictivas, de cuestiones de hipersensibilidad. ¿Sale? Pues farmacología ciencia que se encarga de estudiar las sustancias naturales y sintéticas que tienen un efecto benéfico o perjudicial para el ser humano. ¿Cómo lo estudia? Mediante la revisión de los mecanismos de cómo se da esta interacción. O sea, ¿cuál? Entre el cuerpo y las sustancias. Aquí era muy importante, a lo mejor nos tardamos un poquito con esto, pero es muy importante que quede aclarada nuestra área de estudio. Y cómo aquí importarte, ojo chicos, porque a veces damos hincapié a que algo, ahora en la actualidad, nos venden la idea de que si es natural, es benéfico. Te dicen, este suplemento alimenticio es 100% natural. Estas pastillas son de 100% natural, de nuestra madre naturaleza. Es benéfico, ¿no? Suplementos, sobre todo con suplementos alimenticios como Herbalife, OmniLife y otras, todo eso que termina en Life, que de Life no tiene nada. Y bueno, si alguno de ustedes consume o en su casa consumen estos productos, bueno, iremos viendo más adelante un poquito, tocaremos este punto de cómo estas sustancias pueden incluso llegar a ser tóxicas, porque se venden bajo el esquema de la naturalidad, ¿no? O como a veces, por ejemplo, bueno, vayan bajando sus manitas quienes ya participaron, porque si no me parece que siguen levantando la manita. ¿O querías participar, Karen? No. No, ya. Bajen sus manitas, sí, por favor.
O por ejemplo, los famosos tecitos, ¿no? Muchos piensan, pues es que si es una ramita que la puedo hacer en té y es benéfica para la salud, pues sí, porque está en la naturaleza. El claro ejemplo, a lo mejor a ustedes ya no les ha tocado tanto, pero hace algún tiempo hay una, no sé si lo conozcan, una ramita que se llama anís de estrella. No sé si la han escuchado. No, Doc. Bueno, pregúntenle todavía a las abuelitas si han escuchado el anís de estrella. El anís de estrella, y así parece, es una ramita en forma de estrella, que normalmente en té se utiliza para calmar cólicos o calmar, dicen las abuelitas, enfriamiento del estómago, ¿no? Algún tipo cólico o dolor estomacal. Ese anís de estrella en adultos pues puede funcionar, pero si tú le das anís de estrella a un pequeño, a un bebé, lo puedes generar intoxicación y lo puede llevar a la muerte. ¿Y por qué pasó? Pues si es una situación normal, natural, pues sí, pero aquí quede claro que muchas veces lo natural no necesariamente implica algo benéfico y que tampoco lo sintético genera pues, forzosamente algo perjudicial. ¿Sale? Entonces, espero que haya quedado clara esta distinción. Ahora, sigamos. Encuadrando nuestra materia. Dentro de la farmacología, les decía, vamos a estudiar dos procesos bien diferenciados, ¿no? Decíamos que en la definición es que la farmacología estudia cómo se da la interacción entre las sustancias naturales o químicas con el metabolismo. ¿Mediante qué mecanismos? Bueno, las dos ciencias auxiliares o los dos procesos de los que se va a encargar la farmacología para estudiar estos mecanismos de interacción es la farmacocinética y la farmacodinámica. Fármaco, obviamente, ya saben, sustancia química que bla, 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 bla. Cinesis significa movimiento. Entonces, técnicamente, si hablamos desde el punto de vista etimológico, farmacocinética sería como el movimiento del fármaco, el movimiento de la sustancia. ¿Sale? Entonces, a grosso modo, la farmacocinética va a estudiar los mecanismos o procesos que sufre un fármaco, un fármaco, hay que ser medio disléxico, fármaco desde, no, espérate, un fármaco al interactuar con el organismo desde que se administra hasta que se elimina. ¿Sale? Decía mi maestro de farma, no sé si todavía iba el doctor Vera, ya tiene rato que no lo veo. Decía el doctor Vera, en pocas palabras, la farmacocinética estudia lo que el cuerpo le hace al fármaco desde que te lo administra. ¿Sale? Luego, farmacodinamia. Fármaco, pues ya sabes, sustancia química, sustancia natural, natural o sintética que tiene un efecto en el cuerpo, en el metabolismo. Bueno, dinamia significa actividad. Entonces, la farmacodinamia se podría etimológicamente como aquello que estudia la actividad del fármaco. A grosso modo, una definición sería que la farmacodinamia estudia los mecanismos mediante los cuales el fármaco dice mecanismos mediante los cuales el fármaco interactúa con la biofase para generar un efecto metabólico. Aquí, ojo. ¿Cuál es la unidad funcional de todo ser vivo? La más pequeñita. ¿La célula? La célula. La célula. Entonces, en cada parte de nuestro cuerpo, cada parte de nuestros órganos, hay infinidad de cantidad de células que cada una tiene una función o metabolismo en particular. Entonces, el fármaco, para que haga un efecto terapéutico, tiene que afectar, modificar ese metabolismo celular. Todo esto, a fin de cuentas, aunque nosotros estamos así todos grandotes, ¿no? Un cuerpo grande, ya maduro, cuando tomamos un fármaco,
al fin de cuentas, donde va a interactuar es a nivel celular y todavía un poco más profundo a nivel molecular. Entonces, para que un fármaco o medicamento tenga un efecto, en este caso terapéutico, se va a requerir que altere, modifique o genere un cambio en el metabolismo de las células. Y entonces la farmacodinamia nos va a ayudar a entender cómo se da esa interacción entre fármaco y célula y el metabolismo. Ahora, aunque estos dos procesos los vamos a estudiar por separado, vamos a estudiar primero la farmacocinética y después la farmacodinamia, veremos que no son procesos aislados. Veremos que en algún momento estos dos procesos interactúan. ¿Sale? Pero eso, bueno, ya que platiquemos más a fondo individualmente cada una de estas cosas. ¿Vale? Ya saben, si algo no va quedando claro, se aguantan. No es cierto. Preguntan, ¿eh? Ahora, pregunta, ahora que estamos en septiembre, ¿qué es? Y aquí, ojo, si alguien lo busca en internet, no se dé vuelta, no se me estrese. Aquí, rápido, ¿qué es posología? ¿Qué creen que signifique la palabra posología? No me lo googleen, a ver, porque luego me dicen la definición y tampoco se entiende lo que significa la definición, nada más me la dicen por decirlo. ¿A qué le suena que signifique posología? Posición. Posición, ¿alguien más? Historia. Historia. Adriana, ¿qué crees que signifique posología? Una palabra. ¿Son las dosis de los Dosis. fármacos? Ajá, ¿quién más? Indicación. Indicación. Cantidades. Cantidades. Exacto, ahí vamos. No es la ciencia que estudia el pozole, eso sí no. Acuérdate, logos significa estudio. Este prefijo pozol significa cantidades. Entonces, no sé si han escuchado, bueno, todos hemos en algún momento interactuado con algún fármaco, un medicamento, por alguna enfermedad o por etc. ¿no? Entonces, el doctor te dice, te vas a tomar ibuprofeno, una tableta de 400 miligramos, cada 8 horas por tantos días. Te vas a tomar amoxicilina con ácido clavulánico, 875 miligramos, 125, cada 12 horas una tableta por 10 días. Y así, diferentes cantidades de fármaco y diferente horario y diferente duración. Entonces, caray, ¿y cómo saben para entender cuándo uno es cada 12, cada uno cada 8, por qué uno es de 500 miligramos, por qué uno es de 10 miligramos, y por qué uno me lo dan 3 días y por qué el otro me lo dan hasta 15 días, ¿no? O sea, ¿de dónde se sacan esa información? Bueno, una vez que un fármaco es desarrollado, cuando se desarrolla un fármaco, se estudia esto. Primero, el proceso farmacocinético, es decir, cómo interactúa con el cuerpo. Se estudia esto, la farmacodinamia, cómo se interactúa con la célula. Pero después, ¿cuál es el fin de administrar un medicamento? Que tenga un efecto metabólico, ¿no? Necesitamos que haga un efecto metabólico ese fármaco. Entonces, la posología es aquella ciencia auxiliar de la farmacología que se va a encargar de estudiar y determinar la cantidad, periodicidad y duración de un tratamiento farmacológico para que tenga un efecto terapéutico. ¿Sale? Entonces, no es que a mí se me ocurra como médico decir, ay, pues vamos a darle a esta pastilla cada 8, y de esta otra cada 20, y de esta otra, ¿no? Esto está bien especificado por estudios clínicos. Entonces, las 3 ciencias nos ayudan a entender, comprender y poder aplicar cómo utilizar un medicamento siempre con qué, en pos de un efecto terapéutico.
cuando hablamos de efecto terapéutico, acuérdate que hablamos de efecto benéfico para la salud. ¿Sale? Efecto terapéutico para la salud. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Duda con respecto a qué es farmacocinética, farmacodinámica y posología? No, doc. No, doc, todo bien. No, todo bien. Vale, y entonces todo esto lo vamos a estudiar cada que veamos un grupo farmacológico en particular, o sea, anestésicos, antiinflamatorios, antibióticos, etc. Vamos a hablar de su farmacocinética, vamos a hablar de su farmacodinámica, vamos a hablar de su posología. Esaú Abraham. Ya había entrado Esaú, no lo había visto. Déjame hacer cuenta. Bueno, vamos a darle chance. Ahora, lo que os había dicho, ¿no? El origen de los fármacos. Ya lo habíamos platicado, ¿no? Los fármacos, les decía, pueden ser de origen natural, semisintéticos o sintéticos, dependiendo la forma, ¿no? Encontramos desde hojas, sobre todo hojas o producción de algunos microorganismos que generan este tipo de situaciones. Entonces vamos a revisar rápidamente algunos ejemplos. Por ejemplo, los naturales. Esta, ¿no? La digitalis. La digitalis es una planta, aquí lo estamos viendo, tanto la lanata como la purpúrea, y entonces resulta que de estas dos plantas hay una sustancia química que genera alguna interacción y desarrollo de interacción farmacológica en el cuerpo humano. ¿Cuál es? La famosa digoxina. La digoxina es una sustancia que en farmacología o en medicina se utiliza para poder regular el ritmo cardíaco. ¿Sale? Pues obviamente ya ahora se puede procesar la digoxina desde el punto de vista sintético, pero el parteaguas es haberla descubierto a través de estas plantas, ¿no? Es un poco de bebeo cultural. ¿Esto qué es? A ver si lo ubican. No, tiene en microbiología. Esto es un hongo. ¿Cuál hongo más famoso que conocemos que produjo algo benéfico para el ser humano? El penicilinium. El penicillium, ¿no? Entonces acuérdate que eso ya lo vieron hasta, ¿no? El cazadores de microbios, así como este vato, Sir Alexander Fleming, y estaba todo toteando en otras cosas, y un día la historia dice, y por error se contaminó su cultivo. Lo seguramente como buen científico no era de haber salido algo y empezó a aventar para todos lados todo, haciendo su rabieta, y terminó aventando su cultivo de hongos en las bacterias, y luego se dio cuenta que pues, pasaba esto. Entonces hizo una serendipia, pero bueno, esto es lo más conocido, ¿no? Muchos de los antibióticos, los primeros antibióticos que se utilizaron para prevención de enfermedades bacterianas infecciosas fueron descubiertos de manera natural, a través sobre todo en la producción de hongos, como sustancias que frenan el desarrollo y el crecimiento bacteriano. Ahora, por ejemplo, semisintéticos. Esto, alguien conoce, esto dice Salix alba, son las hojas de los sauces. No sé si todavía, bueno, todavía donde hay lugares con arbolitos en Puebla, hay todavía partes de, sobre todo en los fuertes, en la zona de Malucan. Ah, pero ya mira, conocen los sauces. Aquí se sabe que el sauce, si tú masticas las hojas del sauce, tiene cierto efecto analgésico. ¿Sale? Procede algo que se llama salicilatos. Los salicilatos generan un poco de analgesia. Ahora, si esa sustancia, el salicilato que está aquí, le agregas una molécula química sintética, genera un grupo acetil, generas el ácido acetil salicílico. ¿Sí saben qué es el ácido acetil salicílico? La aspirina. La aspirina. Es la aspirina, ¿no? Ajá. Entonces, la aspirina es el ejemplo vivo de un medicamento, un fármaco de origen semisintético. Entonces, algún día andan por el bosque y les duele la cabeza y no tienen ningún analgésico y ven un sauce, pueden agarrar unas hojitas, las enjuagan y se las mastican y les va a quitar el dolor de cabeza. Obvio, primero que sepan identificar qué es un sauce, ¿verdad? Dale.
Luego, sintéticos, completamente no existen en la naturaleza, fueron creados por el hombre y obviamente el más común, el bien y famoso paracetamol, ¿no? El muchas veces humillado, muchas veces denostado y siempre sale a la cabeza de todo el paracetamol, ¿no? Va a pasar siglos y siglos y es un fármaco que hasta hace memes, hasta se hacen burla, pero es un fármaco que en la actualidad tiene muchísima utilidad como antipirético, sobre todo, uno de los más antipiréticos, o es decir, un fármaco para control de la temperatura corporal, de los más chidos. Y entonces, ¿no? Ahorita que estamos lamentablemente por esta situación de COVID-19, es uno de los fármacos que más ayuda para la sintomatología de esta lastimosa enfermedad. Paracetamol, o que también tiene una variante que aquí en México no se vende, que también es muy buena, que es el acetaminofén. Son familia, los dos completamente sintéticos, ¿no? Entonces, como verán, les decía, muchos, los fármacos, los medicamentos, van a estar en contacto o están en contacto con nosotros, con los seres humanos, pues a lo largo de la historia, ¿no? Muchas cosas de los fármacos que fueron descubiertos de origen natural, los test, la herbolaria mexicana, ¿no? La herbolaria mexicana, hay tratados inmensos de herbolaria mexicana, tradicional, de medicina tradicional de México, que ya están avalados por muchos, bueno, como algo adecuado. Pues eso cómo se descubrió, pues a base del ensayo y del error, ¿no? O sea, muchos lamentablemente a lo mejor se murieron o se intoxicaron en el camino, pero pues a base de la experiencia, pues fueron descubriendo la utilidad de ciertas plantas, ¿no? Digo, a lo mejor eso se ha ido perdiendo mucho, pero sobre todo todavía en las comunidades, este conocimiento a través de voz en voz, ¿no? De ciertas hierbas, ciertas plantas que pueden servir para muchas cosas, hasta desde el punto calmar el dolor, quitar alguna inflamación o incluso como para ayudar a curar heridas o inflamaciones, ¿no? Ahora, vamos a hablar de algo muy importante. ¿Cómo se desarrolla un fármaco? O sea, ¿cómo a la fecha nosotros podemos adquirir algún medicamento para el dolor? ¿Cómo ese medicamento para el dolor se fue desarrollando para poder ser comercializado en este momento? Es muy importante que lo comprendamos. No nos vamos a meter mucho a profundidad porque también sería una cuestión muy, muy fuerte, pero sí es algo que deben de conocer para ver la importancia que tiene la industria farmacéutica dentro del cuidado y el desarrollo de la salud. Qué bueno, que también ya hay algunos otros bemoles por ahí, por parte de ciertas compañías que pueden llegar a ser un poco monopólicas, pero bueno, eso es harina de otro costal. Primero, vamos a hablar de la primera fase. Hablamos entonces de la etapa preclínica. ¿Qué entendemos por la etapa preclínica? Bueno, primero que nada, el laboratorio dice, ¿qué necesitamos? Ejemplo, un fármaco para controlar la presión arterial alta. ¿Por qué? Pues porque hay mucho hipertenso en el mundo, muchos obesos y la obesidad genera hipertensión y entonces es un mal de salud pública. Entonces necesitamos fármacos para controlar la presión. Y entonces empiezan a desarrollar la molécula química que empiece a desarrollar efectos generales. Ahora, lo primero no se hace lastimosamente, digo, tanto para uno para otro, no se hace luego en seres humanos, ¿no? Cuestiones de bioética. Ahorita ustedes van a llevar, o están llevando bioética, me parece. Entonces, no se hacen los primeros, una vez que elaboras la molécula con conocimientos previos, dice, bueno, ya tengo esta molécula y según esto sí funciona, lo tengo que probar. La etapa preclínica, lamentablemente, se realiza en experimentación en animalitos. Hay animalitos que metabólicamente se parecen mucho al ser humano. ¿Sí? O sea, sus procesos metabólicos y de farmacocinética y farmacodinamia, procesos enzimáticos, se producen mucho al ser humano. Acuérdate que el ADN realmente solamente nos separa una milésima parte de nuestro ADN, es la que es diferente de todas las especies. Bueno, entonces algunos animalitos tenemos parecido el metabolismo. Entonces, sobre todo, los cobayos y los cuyos, pero sobre todo los cobayos, son los que tienen mayor tipo de metabolismo como el ser humano. Entonces se prueba en ellos, sobre todo ¿qué? Se prueba que tenga el efecto
O sea, si quieres que calme la presión, que mantenga la presión arterial, pues que haga ese efecto. Que no haya muchos efectos secundarios. Es decir, que no, aparte de que genere el efecto que buscamos, que no vaya a dar vómito, diarrea, ¿no? Espasmos, qué sé yo, cosas así complicadas. Que veremos más adelante que todos los fármacos en algún momento van a tener efectos secundarios, siempre, pero veremos más adelante por qué. Efectos secundarios. Luego, también, ¿qué se busca? Que no haya efectos sobre la reproducción. Entonces, que no haya problemas en la reproducción. Que no vaya a dejar infértiles a las cobayitas, ¿no? O en este caso, pues al ser humano. Que no haya efectos sobre la reproducción. Ahora, si hay efectos sobre la reproducción, que no haya efectos en el desarrollo de los embriones. Entonces, eso se llama que no tenga efectos teratogénicos. ¿Vale? Teratogénicos. Hay un fármaco, no sé si lo han escuchado, muy famoso, se llama talidomida. No sé si lo han escuchado. No, doctor. La talidomida es un fármaco que todavía en la actualidad se comercializa. Se utiliza principalmente para problemas de piel. Genera una adecuación muy buena en el desarrollo, o sea, como que organiza, a grosso modo, organiza chido el desarrollo de la piel. Entonces, las personas que tienen algunas lesiones en la piel por alguna enfermedad, toman la talidomida y la talidomida genera que la piel se vuelva tersa, así como de porcelana, ¿no? Pero son específicamente para casos en particular. Bueno, la talidomida resulta que fue un fármaco que por ahí de los 60, 70, la empezaron a vender sin tantos estudios chidos de esto. Se fijaron más que en el efecto chido. A las mujeres se volvió un boom, porque las mujeres tenían la piel de porcelana, decían. Pero resulta que empezó a pasar que empezaron a nacer niños sin brazos y sin piernas. Y resulta que la talidomida tiene un gran efecto teratogénico. Genera afectaciones y malformaciones en los embriones. Si es en la etapa temprana, genera abortos espontáneos. Si ya la libró el bebé o la empieza a tomar después del primer trimestre, perdón, genera efectos de malformación, ¿no? Hay fármacos que todavía lo siguen, como este caso, digo, la talidomida se sigue prescribiendo, pero entonces ahora ya se sabe, ¿no? A ver, mujercita, vas a tomar ese medicamento, hay que tomar medicamentos anticonceptivos porque si te embarazas, seguramente o vas a abortar o el riesgo de que el bebé salga afectado es muy elevado. Entonces, en la etapa preclínica se busca esto, ¿sale? Efectos, que tenga el efecto, que no haya efectos tanto secundarios, que no afecte la reproducción y que no haya efectos teratogénicos o afectaciones. Si pasa todo esto y no hay ningún problema, entonces lo siguiente es la fase clínica. Y la fase clínica, es decir, ya es la prueba en seres humanos. Seres humanos. Han escuchado mucho, en Estados Unidos hay mucho de esto cuando se hace la investigación clínica. Sobre todo ahora lo que más se busca, bueno, donde hay más de este tipo de investigaciones, es en fármacos contra el cáncer. Hasta lo hemos visto en series o en películas, ¿no? Si es que eres candidato para un ensayo clínico, ¿no? Para un ensayo clínico. Y la gente, pues como está enferma y dice, pues ya no tengo, ya tengo mucho que perder, pues me aviento a que se pruebe ahora en... La fase clínica normalmente están dividida en 4 etapas y entonces esas 4 etapas pues sí, hay un capítulo de Los Simpson donde a Homero se mete a con una empresa para probar fármacos y les dan dinero. Pues a fin de cuentas, en todo lado hay corrupción en esto, ¿no? Y entonces, vamos a encontrar la fase clínica, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Ahora, estas 3 fases, lo único que cambia es la cantidad de muestra. Es decir, van pasando desde un grupo pequeño hasta un grupo más grande, ¿no? Desde un puñado de personas hasta miles de personas, ¿sale? Y normalmente,
por ejemplo, en este tipo de fase 1, 2 y 3, se hace a un grupo, se le aplica el medicamento, que es el medicamento, a uno se le aplica, que es el grupo control, y a otro se le agrega algo que se llama placebo. El placebo no es más que una sustancia que no va a tener un efecto metabólico en el ser humano. ¿Por qué se hace esto? Porque muchas veces, por ejemplo, las personas con cáncer o con alguna enfermedad severa, tú sabes que el poder de la mente es grande, muy, muy grande. Y entonces entran a un estudio clínico y dicen, no, pues te vamos a dar este medicamento para el cáncer, estás en el estudio clínico. Entonces ella dice, la ilusión de me voy a salvar, voy a estar bien, ya no me voy a morir de cáncer, hace que su estado de ánimo genere una mejoría en su salud. Ustedes, digo, el poder de la mente es infinito. Entonces, lo que se hace, ese control a los pacientes que se les da el medicamento y a los que se da el placebo, es que evidentemente los pacientes que se les dio el medicamento generen mejor efecto terapéutico que los pacientes que se les da placebo. Ha habido estudios donde los pacientes que se les da placebo, que se les da sustancia sin efecto, tienen mejor resultado que los pacientes que se les da el medicamento. Entonces ahí ya no sirve el medicamento. ¿Por qué? Porque no tiene un efecto mucho mejor que no darles nada, por ejemplo, ¿no? Que una terapia emocional. Entonces, lo que te digo, lo que cambia en la fase 1, fase 2, fase 3, es tanto en cantidad de humanos como en diferentes partes del mundo. Entonces, si el fármaco en la fase 3 fue creado en Inglaterra, pues luego lo extienden sus estudios de fase 3 en México, en África, en Asia, ¿no? En Hong Kong, etc. ¿Para qué? Para también, porque acuérdate que puede haber individualización de efectos de acuerdo a la raza. Entonces, a lo mejor un fármaco actúa más chido en los caucásicos que en los asiáticos o que en los de raza negra, o no hace un mejor efecto en los latinos que en los nórdicos, por ejemplo. Ahora, una vez que se autoriza la fase 3, en la fase 3, cuando ya se autorizó, ya se da su venta libre, su libre venta. Entonces se empieza a comercializar, ya el fármaco puede ser vendido chido y al libre costo, ¿sale? Ahora, de aquí después de la fase 3, acuérdate, ya viene una fase que es la fase 4. La fase 3 y viene la fase 4. La fase 4 es la comercialización masiva. Masiva y algo que se denomina farmacovigilancia. ¿Cuántos seres humanos sabemos en el mundo en estos momentos actualmente? Aprox. $7,000 millones, ¿no? ¿Cuántos? 7,000 millones o más. 700, ¿no? Pues más o menos, ¿no? Como 7,000, entre 7,000 y 8,000 millones. Por ahí vamos, no me sé la cifra, pero por ahí va. Entonces imagínate, en la fase 3, por más, puedes llegar a un estudio de 100,000 personas, 1,000,000 de personas. 1,000,000 de personas. Entonces, en ese 1,000,000 de personas, igualmente buscas que haga el efecto, que no haya efectos secundarios, efectos en la reproducción y teratogénicos. Pero comparativamente, por más grande que sea tu estudio, 1,000,000 de personas no se compara con 7,000 millones. Entonces, cuando tú lo vendes a gran escala, nosotros como personal de la salud, tenemos el deber de hacer este proceso de farmacovigilancia. ¿Qué quiere decir? Yo estoy recetando este fármaco nuevo y si mi paciente experimenta, el laboratorio te va a decir, a ver, doctora Itzeli, tú vas a dar este medicamento. Un efecto secundario que seguro va a aparecer en estos pacientes es dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque en el 90% de nuestros pacientes que probamos aparece el dolor de cabeza. Entonces tú le dices a tu paciente, oiga, señor don Pedro, se va a tomar este medicamento y seguramente le va a doler la cabeza. No se altere, es normal.
Pero ¿qué pasa si el paciente dice y le dice, oye, doctora, es que me tomé su medicamento y me empezó a dar mucha náusea, vómito y diarrea? Y tú revisas ay, mira, entonces tú revisas en la información y dices, este fármaco no tenía que generar ni vómito, ni diarrea, ni dolor. Entonces, es tu deber informar a las autoridades competentes que el fármaco en ese paciente generó esos efectos. Para que si se van generando reportes a lo largo del mundo, luego en este caso del país o del mundo, de que hay dolor de cabeza, dolor de panza o vómito, diarrea, una de dos. O se acepta que ese sea un efecto farmacológico secundario que es no tan complicado para la vida o que puede incluso retirarse el fármaco de la venta. ¿Sale? Y eso es algo que hacemos. Ahora con lo del COVID-19, esto fue lo que se hizo con las vacunas, o se está haciendo. Normalmente este proceso de la etapa preclínica hasta la fase 4 para el desarrollo de un fármaco dura aproximadamente entre 10 a 15 años, dependiendo el fármaco y la causa. En el caso, por ejemplo, para ahorita del COVID-19, las vacunas que se comercializaron, todas estaban en fase 2. Y por aquí entraron a fase 3 y se dio la venta, la comercialización por cuestión de tipo emergente. Ahora dirán, ¿cómo pudieron producir una vacuna tan rápida? Bueno, pues porque ya había conocimientos del 2003 de la enfermedad del MERS, que era el SARS-CoV-1, y entonces ya había ciertos estudios para la generación de una vacuna parecida con el coronavirus de ese tipo. Ahora, lo que se hace, por eso ahora están hablando mucho de que, ay, que si los trombos, que si la no sé qué, que si la no sé cuándo, efecto con las de AstraZeneca y esto, estamos en la fase 3 de vigilancia y en algunos otros de farmacovigilancia. En algunos casos, cuando en este tipo de fármacos, las vacunas, por cuestiones de emergencias sanitarias, nos brincamos, es más, es mejor el beneficio de vacunarte a no tener la vacuna. Es mejor el beneficio de autorizarla a esperar a que llegue. Entonces, la gran diferencia. Pero normalmente, si no hubiera habido urgencia, ¿no? Si hubiera habido pequeño un brote por aquí y por allá, a lo mejor todavía no estaríamos vacunando, nos estaría todavía en fase de producción. ¿Dudas hasta acá? No, todo va bien. ¿Vale? Todo bien, doctor. Perversamente. Perversamente. Ahora, primera asignación que queda para el día de hoy. Y dije primera, ¿vieron? Van a investigar en su libretuca qué es la FDA, qué es la COFEPRIS y sobre todo, no solo qué es, sino, obviamente, cuáles son sus atribuciones. ¿Para qué Chihuahua nos sirve la FDA y para qué nos sirve la COFEPRIS? Que ahora hemos estado escuchando mucho, ¿no? Hemos estado escuchando mucho, es que la FDA aprobó esto y la COFEPRIS ya le dio su visto bueno a la vacuna de Pfizer. Entonces van a investigar en su libretita qué es tanto la FDA como la COFEPRIS y cuáles son las atribuciones de cada una de ellas. ¿Sale? Esto queda pendiente igual para la siguiente clase. Tendrán como límite antes de que comience la clase para poderla subir. Y con esto vamos a arrancar un poquito la siguiente clase. ¿Sale? Doc, ya intenté entrar a la plataforma y ni con la contraseña que me dio puedo ingresar. Ok, entonces, ¿sabes qué? Mándale un correo electrónico a los de sistemas ti@soyhugo.mx. ¿Me lo podría escribir en el chat, por favor? Ay, sí, pero no quiero. Ay, soy malo como la carne de gallina. Ay. Como disfruta su maldad. Pues si no, Qué grosero, profe. ¿De qué vive uno si no es del sufrimiento ajeno? Nah, no es cierto. A ver, se llama el correo. Ah, o sea, le gusta darnos clases y hacernos sufrir. Pues entonces, ya que no. Pero igual, no le luce ser malvado. Ay, que no es cierto. Ay, que los quiero un chorro. Ah, bueno, le puse 2 puntos, perdón. TI @
Doctor, Mande. yo le quiero hacer una pregunta sobre un medicamento, ya A que ver. estamos hablando. A Es ver. que yo estoy en un tratamiento con una dermatóloga y estoy tomando Neotrex, se llama la medicina. Ujú. Es de isotretinoína. Ajá. Y últimamente he sentido náuseas, vómitos y todo lo que acaba de mencionar. Entonces no sé si debería dejarla de tomar o no sé. Sí, la isotronina es un medicamento bastante, supongo que es para un problemita de acné, ¿no? Sí, exactamente. La isotronina lo que hace es hasta cierto punto, vaya, valga la redundancia, y ocupo el término un poco así entre comillas, como si fuera como quimioterapia, es decir, porque es un medicamento muy agresivo, ¿no? ¿Por qué? Pero tiene lo que hace la isotronina es aumentar el desarrollo, es como un acelerante metabólico de tu piel. O sea, para que las capas de la piel aumenten, pum, pum, pum. Si normalmente se tarda 30 días en regenerarse la piel, tu piel está acelerando su metabolismo hasta los 3 o 4 días. No sé si te dijeron que a lo mejor tu piel se iba a poner como escamosa, como si te estuvieras despellejando, ¿no? Sí, así se está poniendo. Ándale, y eso es para que literal se salgan la capa de los comedones, todo lo que tiene ahí, ¿cómo se dice? Metido en la dermis. Entonces hasta los pacientes parece que se están, parece que se te está cayendo la piel a pedazos. Ajá, sí, sí. Ajá, pero la Pero lo que se me hace raro es que ya me he tomado como 20 pastillas y ya hasta ahorita siento la... Ajá, o sea, ahora, fíjate, en algunos medicamentos, digo, de por sí es muy agresiva, una, dos. Hay que tener especial cuidado con estas porque algunos son acumulativos. ¿Qué quiere decir? Que conforme vas aumentando el tiempo de dosis, cierta cantidad no la eliminas por completo y entonces pues vamos a hablar más adelante de lo que serían las cuestiones de toxicidad y puedes empezar a tener este tipo de problemas. Si tienes este tipo de problemas, yo lo que te aconsejo es que te comuniques con tu doctor y que pueda evaluar él. Obviamente, yo que haría, tienes que hacerte algunos estudios y valorar si disminuye la dosis, o sea, adecuarla para hacia abajo o incluso dejar descansar. Pero yo creo que dejar descansar, no, yo creo que lo ideal es, porque si no se pierde el tratamiento, es más bien de reducir la dosis. Porque este tipo de fármacos, te digo, tienden a ser acumulativos en algún caso y puedes estar empezando a tener una reacción de toxicidad por ese fármaco. entiendo. Igual yo hablé con ella antes de todo esto y me dijo de que me daba la de 10 miligramos porque como padezco del estómago también, pues me afecta. Entonces, sí, muchas gracias, doctor. ¿Y de qué? Sale. Ok. Preguntaba, me parece Adriana, ¿no? Ajá, de las tareas. Sí, Adriana, digo, ahorita nadie tiene acceso a la plataforma. Entonces, vamos a, he estado subsanando ahorita, vamos a darles un link para que las puedan subir. Si es que durante el fin de semana, o sea, ahorita tenemos hasta, la tarea sería para el lunes. Entonces tenemos todavía la de mañana y el sábado para ver si ya queda. Si para el sábado yo checo que todavía no están disponibles los cursos y todo eso, ya ¿cómo se dice? Les doy otra opción para subir la tarea como lo hicimos el día de hoy. Y de todos modos, por favor, Adriana, manda un correo de todos modos a soporte para que te hagan la situación de checarte tu plataforma, ¿sale? Vamos a hablar acerca de consideraciones importantes sobre el fármaco. Primero, cuando nosotros estamos en contacto con un fármaco, les digo, ahorita nosotros vamos a hablar de generalidades. O sea, algo así como que lo más común de todo. Pero la ciencia, como todo, va cambiando constantemente. Entonces tú vas a tener los fármacos que utilizamos el día de hoy, algunos, salvo el paracetamol va a ser eterno, es, pero otros pueden ir cambiando o pueden surgir fármacos nuevos, ¿sale? Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta toda esa información. Ahora, como es difícil que la podamos tener a la mano, o sea, es difícil a veces tenerla de mano viva, existe, digo, todo es ya sencillo en este mundo. Existen algunas compilaciones científicas
que nos relatan las características de los fármacos. Las dos más comunes o las más famositas son el famoso PLM y el Vademecum. Cuando eran mis tiempos, estos teníamos que comprar los libros. Y eran unos libros, pero hasta 2 o 3 tomos, del tamaño como si fuera, bueno, no iba yo a decir alguno, pero no, bueno, no me quiero meter en camisa de 11 varas. Si alguna vez todavía les tocó ver los directorios telefónicos, pues así, grandísimos. El PLM, el Vademecum, no es más que una compilación de medicamentos, de todos los que se venden, tanto de índole comercial como genérico, y donde te va a decir las características específicas, es una información técnica de las características químicas metabólicas de cada fármaco. Entonces, si tú te llega, por ejemplo, quieres checar el Augmentin, lo buscas en el PLM y te sale toda esa información. Antes te digo, todo lo tenemos que buscar en el librote, ahora ya hay páginas, tú le pones amoxicilina PLM y te aparece una página donde te va a decir las características de esto, ¿no? Todo está al alcance de un clic. Y entonces es importante que cuando nosotros vamos a recetar o prescribir un fármaco, tenemos que conocer estas características para poder prescribir adecuadamente un fármaco. Vamos a hablar de sus propiedades, tenemos que considerar sus propiedades físico-químicas. Aquí, es decir, cómo está hecho el medicamento, cómo es el mecanismo de acción. Aquí te va a decir, por ejemplo, te va a decir, este fármaco se une a la proteína, proteína S de la capa membranosa, etc., ¿no? O sea, te va a decir, este fármaco interfiere el proceso metabólico enzimático a nivel de la mitocondria. Este fármaco inhibe la producción de proteínas a nivel de ribosomas. ¿Sí me explico? Entonces, el mecanismo de acción es la forma en que el fármaco interactúa con el metabolismo de la célula para generar el efecto metabólico. El efecto terapéutico, perdón. Pero lo tenemos que saber, porque al momento de prescribir algún otro fármaco, podemos que tener esta otra cosa, ¿no? Y entonces conoces el efecto, el mecanismo de acción y por ende el efecto farmacológico. Disminuye la presión arterial, disminuye la tensión de las arterias, aumenta la absorción de la glucosa, bloquea los canales de, el mecanismo de acción, por ejemplo, de los anestésicos, bloquea los canales iónicos del sodio, lo que genera desaceleración de la conducción del impulso nervioso, y el efecto farmacológico es una parestesia de la fibra nerviosa, ¿no? Hay que conocerlo todo esto. ¿Para qué nos sirve? Porque a veces, por ejemplo, los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos es una familia muy grande, y cualquiera diría, todo tiene que ver con el dolor, y no es así. Hay diferentes AINES para cada tipo de dolor. No es lo mismo un dolor de cabeza sencillito que un dolor por una operación o un dolor por una lesión articular o por una lesión reumática. Entonces, las indicaciones de los fármacos son específicas. Este fármaco es para quitar el dolor reumático. Este fármaco es para quitar el dolor visceral, etc., etc. Lo tenemos que consultar. Esto es importante, los efectos adversos o secundarios. Y cuando hablamos de efectos adversos o secundarios, esto te lo marca así bien bonito el PLM y te lo dice así. Hay efectos que son frecuentes, no, sí, espérate, porque así es bien chido esto, muy frecuentes, poco frecuentes, raros y muy raros. ¿Sale? Tú tienes que conocer estos. A lo mejor no todos, pero ¿cuáles sí? Los muy frecuentes. El ejemplo más clásico. ¿Alguien de ustedes ha tomado metronidazol? No. Nadie ha tomado metronidazol. Bueno, el metronidazol es un antiparasitario y un antibiótico que se utiliza para, sobre todo, diarreas o infecciones vaginales, por ejemplo.
Uno de los efectos secundarios más frecuentes del tomar metronidazol es el que te dé un sabor metálico o amargo en la boca. Eso es prácticamente en todos los pacientes. Tú lo tienes que conocer porque tú tienes que instruir al paciente. Entonces le tienes que decir al paciente, a ver, dice Karen, la doctora Karen, ¿qué pasa si me tomo metronidazol? Entonces la doctora Karen le va a decir, mire, pacientito, si usted toma metronidazol, esto es para que le quite la infección de su boquita, le quite la infección de la panza, etc, etc. Un efecto que le va a dar es sabor metálico en la boca y que incluso le va a dar hasta como asquito. No se me preocupe, es normal, ¿sale? No pasa nada. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si tú no le explicas al paciente que le puede doler la cabeza, que le puede generar náusea, que etc, etc, el paciente va a dejar de tomar el medicamento. Y si se deja de tomar el medicamento, pues deja de haber el efecto. Si deja de haber el efecto, pues el paciente se puede poner mal. Entonces es obligación suya que si vas a prescribir algún medicamento, sepas cuáles son los efectos adversos más frecuentes para que instruyas a tu paciente sobre esta situación. Ahora te digo, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que saber de un fármaco? Los efectos, las contraindicaciones. Si hay alguna enfermedad, condición o situación del paciente que le impida tomar un medicamento. Ejemplo, un antiinflamatorio no esteroideo, naproxeno. Una de las contraindicaciones claras es que si el paciente tiene gastritis crónica o antecedente de úlcera gástrica, no se lo puedes dar porque le puede reactivar la úlcera o le da un ataque de gastritis marca chamoco o tiene un riesgo alto de hemorragia. ¿No? Lo que decíamos de la talidomida, si estás embarazada, no te puedo dar la talidomida. Entonces las contraindicaciones deben ser muy, muy claras. También es algo que deben de conocer a profundidad. Esto, interacciones. Las interacciones quiere decir que si una persona toma un fármaco y tú le prescribes un fármaco, otro fármaco, por ejemplo, él toma un fármaco A y tú le prescribes el fármaco B. No, aunque el fármaco, no fármaco. Fármaco B. Tú tienes que saber si estos dos, al momento de que se los tome, ¿no? Pueden generar alguna interacción. ¿Cuáles son esas interacciones más comunes? Pueden ser agonismo, es decir, que uno potencie el efecto del otro. Por ejemplo, si es para bajar la presión y tú le das otro medicamento que ayuda a que baje más, o sea, genera que interacciona con ese fármaco y baja más la presión, pues el paciente se va a sentir mal, ¿no? O sea, que aumente la potencia de uno u otro fármaco puede generar. La otra, que sea antagonismo. Es decir, que choquen sus funciones. Uno sirve para subir la presión y el otro la baja, digo, la baja y entonces hay interacción negativa, ¿no? Chocan. O lo otro, que puede haber una reacción tóxica. Si esos dos fármacos se los das al mismo tiempo, puede generar una, por decir así entre comillas, un envenenamiento al paciente, una reacción mala. Entonces, ahora en la actualidad tenemos el paciente, México está migrando a una población un tanto más adulta y con muchas enfermedades crónico-degenerativas. Entonces hay pacientes que son diabéticos, hipertensos y le van a la América. Y entonces son pacientes polifarmacia que toman muchos fármacos al día. Ustedes a lo mejor en familia lamentablemente tengan algún familiar que toma muchos fármacos a lo largo del día, que no los puede dejar de tomar. Y si va a consulta con ustedes le agregan un fármaco, es su obligación saber qué fármacos toma su paciente y que si el fármaco que tú le vas a dar tiene alguna interacción con él. ¿Para qué? Para que si no tengas que cambiar, porque de lo contrario vas a generar daño en lugar de generar un beneficio en tu paciente. ¿Vale? Ahora les decía, esta información a veces no la manejamos tan cotidianamente. ¿Por qué? Pues porque es demasiada, pero para eso tenemos, afortunadamente, como viste la de Shrek, cuando dice la felicidad al alcance de una lágrima, ustedes tienen la información al alcance de un clic, ¿no? Rápidamente, ojo, no, lo chido de esto es que no sepan
sino que se hagan los interesantes y crean que sí sepan. Dice que la persona que más daño hace es la persona necia que cree saberlo todo y que no pregunta. La persona que es inteligente, aunque no lo sepa, lo busca y se documenta. Entonces es mejor que ustedes, si tienen dudas sobre alguna de estas cosas, de algún fármaco que van a prescribir, mejor se remitan a esto, a buscar la información para evitar que haya, sobre todo, reacciones tóxicas en sus pacientes. ¿Dudas hasta acá? No. Todo. No, doctor. Sale, No, todo. pues. Entonces, mis estimados pupilazos, vayan colocando la palabra presente en el chat, please, para que pueda pasarle lista el día de hoy. Déjame ya cortar esto.